Muy buenas noches, placer de reencontrarte. La noche de viernes que nos toca. Las noches de viernes. La noche. Sí. Cualquier momento hablamos de fútbol, ¿no? Sí. Todo esto. Sí, hoy no hay Lollapalooza, hoy no... No, está María Becerra con demoras en River, mañana También. vuelve a estar. Sí. Y tenemos, por supuesto, una expectativa centrada en el clima, nos da un respiro. No hay lluvias, no hay temporales, no hay fuertes precipitaciones y la perspectiva de que vamos a tener un fin de semana un poco más tranquilo después de las vicisitudes que hemos atravesado y de las cuales vamos a hablar con, entre otros, Salvador de Stefano, que está recorriendo el interior del país porque no es inocuo y va a haber correlato en términos de impacto en la cosecha. José, hay imágenes Importante muy eso. fuertes Tremendo. de una caída en los rindes, se supone, y en lo que se coseche del maíz, muy relevante a propósito de la combinación entre sequía y fenómenos climáticos muy adversos, tormentas muy fuertes, muy intensas, básicamente los vientos que han volteado el maíz. Sí, y nos vamos acostumbrando, ¿no? A que esa es la nueva normalidad con alertas naranja, alerta colorada, alerta amarilla. Digo, es parte de esta nueva realidad que también para el mundo del campo que venía durante mucho tiempo con sequías muy pronunciadas, viste, es casi como la Argentina, no hay término medio, es o sequía total o te llueve récord como está pasando en algunas localidades. Es cierto. A propósito, hoy volvió la luz en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, también del conurbano. Todavía hay algunas personas que no tienen suministro de energía eléctrica desde hace 4 o 5 días. Eso no es una situación fácil de llevar, vale la pena decir. Hubo cortes en la autopista Cañuela de Seiza a propósito de gente que no tenía energía eléctrica. Y empiezan a conocerse también detalles, más allá de este aspecto, de los aumentos que están llegando en la factura de luz. Sí, Y ahí recordemos que honda el gas salió, preocupación, ¿no? De la cancha. Gas se va a pagar en mayo, va a regir a partir del 1 de abril. Pero energía eléctrica, que ya rige, las facturas se han triplicado, cuadruplicado, en algunas provincias quintuplicado. Y le está pasando a algunos sectores productivos, hoteles, que les ha venido una factura de 3,5 millones, 4 de luz, cuando pagaban menos de 1 millón, en una época en la cual le bajó fuerte la demanda del turismo doméstico. Entonces esa combinación empieza a generar mucha preocupación. De hecho, las cámaras han rechazado lo que algunas provincias empezaron a hacer, Misiones, Salta, Córdoba, a financiar en hasta 3 cuotas, arreglado con las tarjetas de crédito y los bancos, los pagos de esas boletas de energía eléctrica. Digo esto porque son temas por ahí no tan grandes, más chiquitos, pero que están, están presentes. No los veo chiquitos porque básicamente es la economía del metro cuadrado de muchas localidades de nuestro país. De hecho, también hay otra, que esta la podés mirar con otro prisma, tal vez, que es a muchas localidades que son fronterizas, donde tenían un consumo muy forzado por la Argentina barata, ahora que no está barata. Correcto. Eso también les genera una pérdida de ventas que la festejan del otro lado de la cordillera, por ejemplo, o la festejan los vendedores de esas zonas, pero los de las zonas fronterizas perdieron por esta relación de una Argentina que empieza a estar cara en dólares, ¿no? Estamos un poco más caros en dólares. El tour de compras de los chilenos terminó. Chilenos, por ejemplo, digamos, sí, en la Patagonia. Uruguayos también, muchos uruguayos que nos ven. El de Uruguay empezó a replegarse. Y el de la zona fronteriza en el norte argentino, Bolivia-Paraguay, también. Con lo cual, porque ni siquiera la nafta tiene diferencial hoy. Ya el litro está más o menos $1. El litro de nafta estaba $1 del oficial pisado, irrelevante, que no era el que no valía, que era 3.50. La nafta se aumentó 80%, que a propósito vuelve a aumentar después de Semana Santa. No sé si llega después o antes del regreso, el 1 de abril, que es lunes. No bueno, sé. Y ahí hay un componente impositivo muy fuerte, porque también hay que decirlo, como no hay un cambio en términos impositivos, el componente impositivo prima mucho sobre ese valor de combustible, que ahora en términos de dólares, después de la devaluación, no tuvo un nuevo aumento. Pero te diría, Paulino, que hay mucha preocupación respecto de esto que vos planteás, que es algo que se preveía, que es un enfriamiento de la economía que está siendo muy fuerte, y la pregunta que es, ¿cuándo da la vuelta, ¿no? Esta pregunta, ¿hasta cuándo va a estar con esta B corta en caída y cuándo es el famoso rebrote? Te diría que es casi más importante que la pregunta que hacemos habitualmente de cuándo se sale del cepo. Sí, hay un descalce entre la micro y la macro, vos sabés más que yo, pero la macro hoy aparece más ordenada de lo que estaba, y la micro está bastante más desordenada de lo que venía. El año pasado tuvimos una macro muy desordenada y una micro que no lo padecía tanto. De hecho, la cifra de desempleo que se dio a conocer por parte del INDEC ayer en el último trimestre del año mostró hasta incluso una caída en el desempleo. Lo que pasaba es que la plata no te alcanzaba y tenías que recurrir a un segundo empleo, o el que no tenía necesidad de ser o de trabajar empezó a buscar la changa, o aunque sea en el mercado informal, que es el que más creció.
todos los condimentos que podamos contener estaban, pero había consumo. Había una explosión, te quemaba la plata, entonces la gastabas. Puesto en estos términos, ¿correcto, José? Esa micro que todo el mundo decía, mirá, se va a romper porque no es sostenible, porque la macro está muy mal, empezó a desordenarse muy fuerte cuando liberaste precios, mientras la macro se ordenó. Dicen que la macro anticipa a la micro. Eso daría cuenta de que tal vez en 3 o 6 meses la micro esté un poco más ordenada porque la macro tomó un cauce. Sí, hoy hay muy buenas noticias, digo, vos me decís como buenas noticias, sí, se está dando este enfriamiento de la economía, sí, el consumo cayó más de 5 puntos. Vos tenés como 3 olas. Una primera ola que es la ola financiera, que eso fue lo que tuvo, ¿te acordás, Mauricio Macri en su momento? En este caso no se da porque vos tenés el cepo con una estrategia muy distinta, que es que tenés trabado no solo la salida de dólares, sino el ingreso de dólares. Tenés otra pata que es mucho más fuerte de este gobierno, que es ordenar, como bien decís, la macroeconomía, pasando de un déficit fiscal, esto es que el Estado gasta más de lo que recauda, a un superávit fiscal, que es que recauda más de lo que gasta, con, digámoslo también, con ciertas cuentas pisadas que en algunos casos no son sustentables. Sí. Otro déficit, que es el comercial, que tiene que ver con que habitualmente salían más dólares de los que entraban, artificialmente eso cambió, ahora se va a un superávit comercial, que es como tenía en su momento Néstor Kirchner en su libreta, que decía, yo quiero superávits gemelos, que es que se exporte más de lo que se importa y que se gaste menos de lo que se recauda. Eso le da a cualquier gobierno mucha autonomía. Si eso ocurre, la micro debería mejorar en el corto plazo. Si eso no ocurre y se vuelve a devaluar, vuelve a haber un movimiento sísmico en ese territorio, te diría que el crédito que le están dando a los comerciantes que la pasan muy mal puede entrar en una zona de advertencia. Es que lo has dicho mejor imposible, porque en aquel momento la rememoranza del 2003 es una devaluación 4-1 del dólar. Es un salto cambiario que multiplica por 3 el que tuvo la Argentina ahora. Y efectivamente la salida fue muy rápida, después de todo el desarreglo del 2002. Ya había empezado a fines de ese año con la gestión del tándem Lavagna-Duhalde. De hecho, Néstor Kirchner, reticente, tuvo que mencionar que Lavagna iba a continuar en el Ministerio de Economía, porque hasta las encuestas 15 días antes de aquella elección daban cuenta de una paridad y una posible un virtual balotaje entre Carlos Menem y Ricardo López Murphy, que pudiera dejar a Néstor Kirchner afuera. Entonces, era un poco Lavagna en ciernes, el empoderado de ese gobierno que finalmente anticipó la salida del propio Duhalde después de Costecchi y Santillán. Pero aquella devaluación le dio mucha fuerza y mucho empuje a esta idea de los superávit gemelos. Ahora no está tan claro, a tal punto que el mundo económico discute, y el ministro esta semana 2 veces, Luis Caputo, descartó que finalmente vuelva a haber un salto cambiario, porque entiende que hay un retraso del tipo de cambio, porque la inflación acumulada en dólares de estos primeros 3 meses de gobierno de Milei ha estado muy por encima del 35%. Bueno, ahí hay una muy grande diferencia entre lo que piensan Milei y Caputo y otra parte de la biblioteca en términos de los economistas. La teoría de Milei respecto de esto es que no necesita una devaluación porque con el enfriamiento que hiciste de pesos, con el freno de la emisión, con la falta de pesos que hay como para comprar esos dólares, no necesitaría devaluar porque dicen, estamos atacando las causas, no como antes las consecuencias. El resto de los economistas, y esto lo decía muy claro en su momento Tomás Bulat, cuando analizaba, viste, la pregunta típica que te hacen es, ¿cuál es el futuro precio del dólar? ¿Está caro o está barato? Siempre había una frase de Tomás Bulat que decía, al dólar hay que tomarlo como un bien más. Es como una botella de agua. Si la botella de agua, los costos del resto de las cosas aumentaron, es muy difícil que ese bien no aumente. Hay que tomarlo como esto. Entonces, si vos tuviste un incremento de todos los precios muy superior, claramente ese dólar empieza a estar barato, decía el querido y recordado Tomás Bulat, y yo creo que es por ahí donde hoy está el debate más profundo, Paulino. Sí, Gustavo Grobocopatel dijo bien en momentos complicados, ¿no? Entre otras definiciones también del día. Yo creo que todo lo que estamos diciendo es que en el corto plazo no hay grandes buenas noticias, más allá de lo financiero, alguna ventaja con bonos que puedan hacer algunos inversores, que en general no son la mayoría, por cierto. El gobierno en el medio, mucho fuego artificial, en el medio gestiona o trata de gestionar las pálidas que implican todo lo malo de la herencia, que ha sido devastadora en muchos sectores y en muchos aspectos, mientras está en un reinventarse permanente y una especie de ensayo y error en muchas áreas,
con salidas semanales. Hemos tenido una veintena de funcionarios que han dejado el gobierno. En muchos casos estuvieron un ratito y se fueron, en otros ni llegaron a asumir, o en otros fueron eyectados. Es el caso del titular de la televisión pública, por caso, que dejó el cargo en el día de hoy, en medio de una situación, se supone, de mucha tensión venidera, a propósito de muchos levantamientos de productos, de programas, de coproducciones y probablemente no renovación de contratos y quizás algunos despidos que podrían poner la pantalla en negro, para que se entienda. Como alguna vez dije acá hace unos 20 días, podía ocurrir y estaba en la cabeza del propio gobierno respecto a la televisión pública, uno de los eslabones a privatizar si es que le aprueban la ley base en algún momento antes del Pacto de Mayo. Bueno, hay que estar muy atentos ahí porque una cosa es el futuro de la televisión pública como tal y otra que a río revuelto siempre aparecen, ¿no?, algunos ganadores, entonces hay que estar muy atentos. ¿No? Tiene muchos bienes inmuebles muy buenos, tiene muchas cuestiones aparte del talento, ¿no? Porque hoy se está generalizando mucho respecto a las situaciones y hay de todo, ¿no? Tenés militantes, pero también tenés gente muy talentosa que dedica la vida a su trabajo. Como todo en la vida, señor, hay que separar la paja del trigo. Exacto. Querido José, buen fin de semana, buen descanso y a disfrutar de la familia. Te pido un favor, Paulino, tenés ahí el cameo del día, preguntarle después a Francisco Jueguen respecto de qué se hablaba en esa foto entre Martín Cabrales y Luis Caputo. El único testigo directo en la foto es a Fran Jueguen, que lo tenés ahí. Pero es que además con Francisco vamos a hablar de el aumento a los jubilados que finalmente confirma la Casa Rosada hoy, que Cancelari anticipó aquí en la noche, hablando del famoso 12,5, que el gobierno dice es lo que hay, no tenemos más, como dijo Guillermo Francos, lo cual efectivamente hace otra vez correr detrás a los jubilados. Y nos vamos a meter recién un ratito con Lourdes Marchese en algún capítulo adicional de recortes al decreto de necesidad de urgencia por parte de la justicia en el transcurso de las últimas